Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube Español con Patricia. El vídeo de hoy es los 7 errores más populares de las personas que hablan ruso, de los rusohablantes. Como ya sabéis, la mayoría de mis alumnos son rusos o personas que hablan ruso, por eso coinciden y tienen algunos errores en común. Y hoy vamos a ver 7 errores de este tipo de personas que hablan o tienen este lenguaje nativo. Primer error, los sonidos o las letras C, Z y S. Este error de pronunciación realmente con la letra C y Z es muy popular en todos los extranjeros, incluso en españoles nativos que viven en el sur de Andalucía o en América Latina. Es la pronunciación de las letras C y Z. Por ejemplo, cerveza, gracias, cerveza, gracias. Y este error, este cambio se llama ceseo, porque cambias la C por la S. Pero los rusos además tienen el sonido S, que es difícil de pronunciar y a veces cambian los sonidos. Por ejemplo, la palabra demasiado, algunos dicen demasiado. La S la convierten en Z, en C, en un sonido fuerte. Y esto no es correcto. Sí es posible pronunciar gracias, cerveza, ascensor, porque, como digo, en el sur de España, los andaluces y en América Latina pronuncian así y los señores de la lengua admiten esta pronunciación como un ceseo, como parte de un acento. Pero el cambio de demasiado con S a demasiado, esto no es correcto porque no existe esta posibilidad, no es un cambio de acento de los países, de las ciudades de España. Otro error, segundo error, otro error muy popular es también los artículos. Realmente el uso de los artículos es muy complicado para todos los extranjeros porque hay unas reglas, claro, pero no siempre usamos sustantivo. Por ejemplo, en niveles iniciales siempre decimos, los profesores siempre decimos que cualquier sustantivo, cualquier nombre tiene siempre el artículo, por ejemplo, la mesa, la silla, la casa. Pero luego vamos a ver que esto no es exactamente así en niveles más avanzados. Por eso realmente el uso del artículo es complicado en español, pero para los rusos es más complicado porque ellos no tienen en su idioma nativo el artículo. Entonces es mucho más complicado intentar entender cuándo usar, cuándo no usar. Por supuesto, la conexión con los artículos, el masculino y el femenino, también es un problema bastante grande, pero es verdad que también es popular para todos los estudiantes de español porque, por ejemplo, en ruso hay masculino, femenino y neutro. En español solo tenemos masculino y femenino. ¿Qué pasa? Que no todas las palabras que son masculinas en español son masculinas en ruso si traducimos. Entonces aquí hay un problema. Si en mi idioma, por ejemplo, la palabra costumbre es masculina, yo voy a decir el costumbre. Pero realmente la palabra costumbre en español es masculina, es femenina, perdón, la costumbre. Entonces esto en mi mente va a ser bastante complicado porque yo voy a traducir y mi mente automáticamente va a pensar que es género
por ejemplo, masculino y voy a usar el artículo el. Pero no, por ejemplo, problema, sistema, son palabras que generan, que tienen hay muchas dificultades para establecer, para decir el género, porque en español es femenino, el problema, el sistema, el día. Pero, por ejemplo, en otros idiomas pueden ser masculino y cuando traducimos nuestra mente cambia al masculino y pone el artículo masculino o femenino, pero esto no es correcto siempre. Por eso a veces es mejor estudiar las palabras practicando y hablando y con las reglas que hay, las excepciones que hay en español para no traducir, porque nuestra mente va a cambiar al masculino o al femenino según nuestro idioma, según nuestra lengua, y esto no siempre va a ser correcto. Error número 3. Vale. Este es el error también muy popular. En español tenemos 3 verbos que usamos más o menos para decir como similares. El verbo ser, el verbo estar y el verbo haber. Por ejemplo, ¿dónde está la farmacia? ¿Sí? ¿Dónde hay una farmacia? Con el verbo haber. Y por ejemplo, la farmacia es grande. Con el verbo ser, sí que sabemos que normalmente es descripción o para nacionalidad, profesión y todo esto que sabemos. Pero la diferencia entre estar y haber es complicada porque usamos más o menos para hablar de lo mismo, de la existencia, de la identificación de cosas. Entonces, es un problema, realmente un tema de gramática que es complicado y que hay que estudiar para todos los estudiantes de español, pero concretamente en el caso de los estudiantes que hablan ruso, es más complicado, más difícil. Solo tienen un verbo para ser, estar y haber, que es el verbo быть. Espero haber pronunciado bien el verbo en ruso, pero en el presente no usan este verbo. Y nosotros usamos en presente, en pasado, en futuro y además tenemos 3 verbos. Entonces es bastante complicado para ellos. Y, por ejemplo, tienen errores como ¿está algo para comer? Nosotros vamos a decir ¿hay algo para comer? Porque tenemos el indefinido algo. O ¿dónde hay mi pluma? Vamos a usar ¿dónde está mi pluma? Porque con el posesivo, con los posesivos usamos el verbo estar. O ¿dónde es nuestra llave? Si usamos posesivos, vamos a usar el verbo estar. ¿Dónde está nuestra llave? El verbo ser no usamos para hablar de la localización, usamos para hablar de descripción o para profesión o nacionalidad. Entonces esto es un tema bastante complicado y tienen también muchos errores. Otro error también realmente muy popular, el error entre usar bueno y bien o malo y mal. Por ejemplo, en español tenemos bueno y bien, pero uno es adjetivo, bueno. Por ejemplo, el niño es bueno, es un adjetivo para niño, es un calificativo para niño, hablamos de la descripción del carácter de ese niño. Y, por ejemplo, el examen está bien. En este caso es un adverbio. Decimos cómo está el examen. Entonces, aquí hay un problema realmente para todos los hablantes, los extranjeros, los estudiantes de español.
tenemos el adjetivo bueno o malo delante del sustantivo, que no es popular. Popularmente en español usamos el adjetivo detrás. Por ejemplo, el niño es malo, el niño malo, ¿sí? Casa blanca. Usamos el adjetivo detrás. Si usamos delante, puede ser dos opciones. Una opción para intensificar que queremos decir algo, por ejemplo, un mal niño, esto es un mal coche, ¿sí? Como de mala calidad. Pero también puede ser que cambia el significado en algunos ejemplos, en algunas situaciones, si escribimos el adjetivo, algunos adjetivos delante de los sustantivos, porque normalmente escribimos detrás. Y cuando escribimos delante el adjetivo bueno y malo, ¿qué pasa? Que la vocal O desaparece y tenemos, por ejemplo, buen niño o mal niño. Por ejemplo, si usamos normal, niño bueno con la O, niño malo con la O, pero si cambiamos y escribimos el adjetivo delante, esa O la eliminamos y no vamos a pronunciar buen niño, mal niño. Y esto es un problema realmente para todos los estudiantes de español, porque pronuncian esta vocal porque es lo normal. Lo normal es pronunciar las vocales en español bueno, malo, pero si cambiamos, hay algunos adjetivos, por ejemplo, grande, eliminamos la E, coche grande, gran coche. Si cambiamos el adjetivo, vamos a eliminar la última vocal. En el caso de bueno y malo, eliminamos O, y en el caso de grande, eliminamos E. ¿Y qué pasa con los ordinales? Primero, segundo, tercero, vale. Pues con primero y con tercero vamos a escribir, si escribimos delante también, como los adjetivos, vamos a eliminar también esa O. Por ejemplo, piso primero, si escribimos, o piso tercero, si escribimos primero y tercero delante, vamos a eliminar esa O. Primer piso, tercer piso. Pero solo con el masculino. Por ejemplo, planta. Sabéis que piso y planta es igual. En este contexto significa primer piso, primera planta, segundo piso, segunda planta. Pero con el femenino no vamos a eliminar la vocal final A. Planta primera, planta tercera, y si cambiamos, igual. Tercera planta, primera planta. No va a cambiar con el femenino, pero sí con el masculino. Y este error también es muy popular, pero como digo, no solo con los rusos, sino en general. Vale, mi error favorito, porque es el más popular, que todos tienen, este y el del cambio de masculino y femenino, es porque tengo alumnas con niveles altos que todavía confunden día, el día y la día, o mucho gracias, ¿vale? Pero este error realmente es bastante popular en todos los rusos, las personas que hablan ruso, y a mí me gusta corregir este error desde el principio. Y en mis clases, cuando corregimos los ejercicios o cuando los alumnos hablan, yo siempre digo ¿qué? Y ellos se ríen porque saben que están diciendo algo mal y saben que es ese error y automáticamente lo corrigen, porque realmente ellos son conscientes. Vosotros entendéis, vosotros sabéis que eso no es así, pero por vuestro idioma es automático cambiar. Vamos a ver de qué error estoy hablando.
es la confusión, el cambio de O por A. Por ejemplo, trabajo. Esa O final, algunos alumnos dicen trabaja. ¿Qué pasa? Que en español tenemos las dos palabras que tienen un significado. Por ejemplo, trabajo es primera persona del verbo trabajar en presente. Yo trabajo. Y trabaja es tercera persona del singular. Él o ella trabaja. ¿Qué pasa? Que si no pronunciamos bien esa O esa A final, puede ser un problema porque, como sabéis, en español no es tan popular escribir los sujetos. Por ejemplo, yo trabajo por las mañanas. Normalmente no usamos yo, porque con usar trabajo todo el mundo va a entender que es yo. O por ejemplo, él trabaja por las mañanas. No vamos a usar él, usamos trabaja por las mañanas. ¿Por qué? Porque con el verbo trabaja ya sabemos que es él o ella. Si es necesario por el contexto o por la situación, sí escribimos y sí decimos los sujetos, pero no es popular. ¿Qué pasa? Que si un estudiante de español, un ruso, una persona que habla ruso, va a cambiar y va a decir trabaja o trabajo, puede ser un problema para entender el sujeto, para entender la persona. Y también porque tenemos el sustantivo, el trabajo, que es el sustantivo, el trabajo. El trabajo es duro, el trabajo es difícil. Entonces, en este caso, también es con O y es importante marcar esa O esa A para saber diferenciar por el contexto. Rusohablantes cambian la O, la A primera, por ejemplo, camarera, y algunas personas dicen comarera, es decir, la primera A la cambian por O. ¿Y por qué? Pues porque, como vosotros sabéis, en vuestra lengua, en vuestro idioma, por ejemplo, existe este cambio cuando la vocal no tiene, no es sílaba tónica, es decir, no es parte fuerte. Por ejemplo, la palabra malacó. Aquí necesitamos cambiar las vocales porque la sílaba fuerte, la palabra fuerte, es co. Y esto es una regla de pronunciación del idioma ruso, pero que en español no existe. En español una O siempre es una O y una A siempre es una A. No hay que cambiar ni nada. Entonces, esto es un problema porque vosotros sí cambiáis en vuestro idioma materno y automáticamente, si veis que esa palabra no tiene la parte fuerte en la O, cambiáis a A. Y este es el problema porque esto no existe en español y, como digo antes, en español, si cambiamos O por A, puede ser masculino, femenino y puede ser un verbo en yo o un verbo en él, ella. Y esto es un problema para el verbo ir a. En español, nosotros, por ejemplo, no decimos voy a Patricia o voy a mis amigos, y esto sí es muy popular en vuestro idioma, en el ruso. Nosotros usamos ir a ver a Patricia o ir a casa de Patricia. Por ejemplo, yo voy a ver a Patricia, yo voy a casa de Patricia, o yo voy a ver a mis amigos, o yo voy a visitar a mis amigos, o yo voy a casa de mis amigos. Pero en vuestro idioma no usáis el ir a ver, o ir a casa de, o ir a visitar, simplemente usáis ir a, que en vuestro idioma, voy a pronunciar, es itika. Y esto es ir a en español,
pero nosotros usamos un poco más, ir a ver o ir a casa de. Por esto es muy popular escuchar, oír a un estudiante de español ruso hablante que dice voy a mis amigos. No, voy a ver a mis amigos, o voy a casa de mis amigos, o voy a visitar a mis amigos. Y esto también es un error muy popular que trabajáis, que hacéis mucho y que hay que trabajar. Desde mi punto de vista, desde mi opinión, hay que trabajar desde el principio, porque así es mejor. Vale, pues vamos a hacer un resumen de los 7 errores más populares. Tenemos el error número 1, es el de los sonidos C, Z y S, que es bastante complicado. También hay otros sonidos y pronunciaciones. Si queréis y os interesa, podéis poner en los comentarios y hago un vídeo de YouTube sobre la pronunciación o las palabras más difíciles de pronunciar en español para los rusos. Y os recuerdo que tengo un curso, bueno, realmente son 2 cursos, pero uno es de nivel avanzado y otro es de nivel inicial, básico, de pronunciación. Y esto sería muy interesante para practicar todo esto que estamos diciendo hoy, no solo sobre la pronunciación, sino sobre, en general, los errores que tenéis cuando hablamos. El segundo error es el error de los artículos. Como en ruso no existen y en español sí, pues tenéis el problema de cuándo usar y cuándo no usar. Hay que trabajar. El error de los verbos ser, estar y haber, que en español, que en ruso solo tenéis un verbo y no usáis en presente. El error de bueno o bien y no poder y pronunciar la O final de bueno, malo, primero y tercero cuando la palabra está delante del sustantivo. Este también es un error popular en todos los idiomas, en todos los estudiantes. El error que sí es característico, los 2 errores que son característicos de los rusohablantes sí o sí, es el del cambio de O por A, porque en el idioma ruso tienen esta posibilidad bueno, no es una posibilidad, es una regla realmente de cambiar la vocal O por A cuando no tienen la sílaba tónica, cuando no es una parte fuerte, la parte fuerte de la palabra. Y el error del verbo ir a, que nosotros usamos ir a ver o ir a casa de. Y estos son los 7 errores más populares. Claro que hay más. Si queréis que haga otro vídeo con más errores o conocéis algún error popular y queréis que yo hable sobre este error para explicar por qué y cómo poder mejorar, también lo escribís en los comentarios, que estoy abierta para hacer cualquier tipo de vídeo que pueda ayudar a vosotros a estudiar español. Y nada, os espero a todos en el próximo vídeo de Español con Patricia. Si os interesa y os ha gustado, suscribiros a mi canal para tener toda la información en las notificaciones. ¡Un saludo!